Si lo que acabamos de ver son algunas conclusiones del prólogo del libro Los Hechos, ahora quisiera que pudiéramos ver algunas aplicaciones específicas de lo que el prólogo nos dice, pero para el ministerio. Y ustedes espero que se estén dando cuenta que estoy tratando de aplicarlo una y otra vez continuamente al ministerio. Entonces saquen estas conclusiones, saquen estas aplicaciones, sepárenlas, anótenlas, medítese en ellas, por favor. Y específicamente, haciendo un alto, tenemos que hablar del reino y nuestra realidad. El Señor Jesús predicó el reino de Dios en los evangelios y continuó predicando el reino de Dios en estos 40 días al comenzar el ministerio de los discípulos. Es evidente entonces esta continuidad, esta ligazón que él quiso hacer, que Lucas captó y la plasmó en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Y no es una idea de Lucas, porque si no los otros evangelistas habrían dado otro énfasis. Y todos los evangelistas hablan del mismo énfasis, de la predicación acerca del reino de Dios. Entonces, para entender, y este es el resumen, para entender correctamente el libro de los Hechos, hay que verlo como el mover del Espíritu Santo en el reino y para el reino. Si uno no capta ese pequeño detalle, entonces solo ve cosas portentosas, milagros, cosas espectaculares y maravillosas, pero no entiende por qué. El Espíritu Santo vino para trabajar en el ya del reino, por lo tanto nos dice cuáles son las posibilidades de esta época y para el reino, o sea, ayudarnos a llevar el reino en el proceso de esta época hacia su consumación. El Espíritu Santo no pretende traer el todavía no del reino, sino darnos el poder para testificar en esta época acerca de lo que se puede vivir hoy con el Espíritu Santo en esta época del reino y con ese poder ser atractivos para la gente. Porque si las personas van a escuchar de nosotros teorías acerca de la fe cristiana, entonces van a tener que elegir en un abanico de teorías. Pero si nosotros les hablamos de nuestro testimonio, de lo que verdaderamente vivimos en el ya del reino, el poder que hay ahora, lo dichoso que puede llegar a ser una persona por este encuentro con Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, entonces el cristianismo es imparable. Y la iglesia en algún minuto perdió eso. La iglesia de los primeros 3 siglos no se parece a la iglesia del siglo IV y de ahí en adelante. La iglesia perdió su vigor porque se transformó en una iglesia institucional y transmisora, reportera de la historia de la enseñanza apostólica, pero perdió el fuego del testimonio, que es algo que entonces nosotros tenemos que recordar y retomar. El reino y nuestra realidad. Nuestra realidad es muy diferente a la que vivieron los apóstoles y sin embargo es parte del ya del reino. De manera que hoy tenemos que poder vivir los mismos principios que están en el libro de los Hechos, aunque no sean las mismas cosas. Y tenemos que poder vivir el mismo poder porque el mismo Espíritu sigue para hacer exactamente lo mismo. ¿Me entienden? Por eso es tan importante esta comparación. La obra del Espíritu Santo es tan fundamental que nosotros necesitamos hacer lo que sea para ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez nunca lo he dicho como lo estoy diciendo ahora, nunca lo he dicho con esta vehemencia, pero quiero pedirles que lo anoten. Tenemos que hacer lo necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Esto es como si ustedes me dijeran, tengo hambre. Entonces yo sé que se las van a ingeniar
para hacer lo necesario para comer. ¿No es cierto? Bueno, lo mismo. El Espíritu Santo no puede quedar en teoría. Ustedes tienen que poder hacer en su vida, en su forma, en su estructura, en sus capacidades, en su tiempo, lo necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se dedican a otra cosa, se perdieron no solamente de lo mejor, sino que no van a poder participar en la misión. Porque la misión no se hace sin el Espíritu Santo. Aquí tenemos un ejemplo, que es la primera vez que Lucas lo menciona en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es un detalle biográfico interesante, pero lo que me interesa es lo que tengo aquí subrayado. Perseveraban en oración. De inmediato la iglesia se dio cuenta de que ellos no iban a poder solos y que si el Espíritu Santo estaba disponible, no era automático. Fíjese la primera enseñanza que nos da el prólogo. El Espíritu Santo es promesa. Dios lo va a dar gratuitamente, generosamente, pero no es automático. De lo contrario, ¿para qué darse tanta molestia y perseverar y darle con la oración? Lucas usa esta palabra de la oración, la usa en 20 capítulos de los 28 del libro de los Hechos. Aparece este término de la oración 31 veces en el libro de los Hechos. Si yo escribiera un libro y aparece 31 veces un mismo término, alguien diría, o este tipo no sabe escribir, o es majadero, ¿no es cierto? O realmente quiere poner un énfasis. Y eso es lo que está haciendo Lucas. La palabra perseverar aparece 6 veces en el libro de los Hechos, porque es un énfasis. Ellos realmente se dedicaban a la oración, a los ruegos, porque entendieron muy tempranamente, o el Espíritu Santo lo hace, o no lo vamos a poder hacer nosotros. Y la iglesia de hoy, como ya no está en persecución, como no tiene que reformar ni arrancar de los opositores, como no tiene que hacer ni esto ni aquello, sino que podemos convivir, hermanos míos, con una patita en el reino de Dios y otra patita en el reino cualquiera que sea, como podemos convivir entre nuestro trabajo, nuestras ocupaciones y la iglesia casi como un hobby, como podemos hacer eso, creemos nosotros, entonces no tenemos esta urgencia. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué creen ustedes que hizo Dios para que ellos aprendieran la urgencia? Aparece en el libro de los Hechos y aparece en todos los libros de historia de la iglesia. Persecución. Hechos 1:11, los cuales, dice, o sea, estos ángeles, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tiene una tercera y última aplicación que me parece muy importante. Si les estoy diciendo que hagamos lo posible, lo imposible, todo lo que esté de nuestra parte, por tener una relación más profunda con el Espíritu de Dios, también les digo esto que le pasó a los primeros discípulos. Mire, es lógico, esto es un símbolo, es lógico. Estaban en el monte de los olivos y vieron al Señor Jesús ascender. Yo me habría quedado con la boca abierta y me quedo todo el día mirando. Y se pusieron 2 ángeles al lado y le dijeron, ¿por qué están ustedes boquiabiertos mirando el cielo? Y yo le habría dicho, ¿y qué te importa, viejo? Esto es muy importante lo que acaba de ocurrir. Pero ellos le quisieron decir algo valioso. Jesús va a volver. Así como lo vieron irse, así va a volver, porque es, dijo él, el Hijo del Hombre. No olviden la profecía de Daniel. Viene el Hijo del Hombre en las nubes, así como lo vieron irse, va a volver
Hay mucha pega que hacer. Entonces no se queden mirando el cielo. Yo creo que aquí hay una aplicación muy positiva y una un poco triste que hay que sacar de esto. La primera, la positiva, es que en efecto tenemos que mirar al cielo. Allá se fue nuestro Señor, Él está sentado a la diestra del Padre y desde esa posición, entronizado, Él derrama el poder necesario en el Espíritu Santo. Siempre seamos un pueblo que sabe de dónde viene su poder y que lo busca. Miremos al cielo. Pero al mismo tiempo tiene esto negativo, que uno puede quedarse mirando al cielo, mirando las moscas, mirando añorante, ¿no es cierto? Algún día volverá, ¿cuándo será? Y al lado de nosotros hay miles de necesidades. Y nosotros nos transformamos en una iglesia utópica, en una iglesia con maravillosos ideales. Cuando lleguemos al cielo todo será lindo y perfecto. Mientras tanto aquí, bueno, hagamos lo que se pueda. No, hermanos míos, el reino, el ya, es precioso y hay que extenderlo. Hay mucha pega que hacer. Y si el Espíritu Santo llena a las personas en la medida que vamos avanzando, la gente puede vivir lo que Jesús prometió. He venido para que tengáis vida y en abundancia. La iglesia tiene que ser eso, no el refugio de los oprimidos. Eso es al principio, pero después tiene que ser la casa de los abundantes. Me gustaría detenerme más en estos puntos y podríamos conversarlos. Pero vamos avanzando y creo que el trabajo de meditación tiene que quedar en ustedes y por supuesto podemos conversar en cualquier momento, nos juntamos y hablamos un poco más. Pero en estas clases que están quedando grabadas y que todo alumno, ustedes y el que está viendo esto en el futuro, por favor medite en estas ideas, en estas cosas que son vitales para la marcha de la iglesia. Quiero hablarles ahora de los 7 paralelos del día de Pentecostés, que usted lo puede ver también en las páginas 23 y 24 del libro de clases. Aquí estoy trayendo algo que está en el libro, pero quiero profundizarlo un poquitito, porque tiene una nota doctrinal muy importante para nuestros días. La primera cosa es que en Pentecostés se celebraba la fiesta de los primeros frutos. Todo el mundo sabía que Pentecostés era una celebración, porque al traer los primeros frutos significaba que Dios había sido fiel y tendrían una buena cosecha. Entonces no es casualidad que el Señor derramara el Espíritu Santo ese día, porque eran los primeros frutos. Está comenzando la aventura, pero viene una maravillosa cosecha posteriormente. El simbolismo es importante, era importante. El Espíritu Santo vino primero como un estruendo. Parecía viento, no había viento, pero había el ruido como de un viento. Esto es un eco. Evidentemente, cuando el primer hombre fue creado, cuando Dios formó a Adán, sopló su aliento de vida sobre este hombre. Aquí hay una nueva creación y Dios vuelve a soplar. Pero el soplo de esta nueva época sobre hombres que ya vivimos, existimos y andamos, esto es una recreación. Volvemos al ideal que Dios pensó en el huerto. Hombres y mujeres con la posibilidad de estar en su presencia. En tercer lugar está este paralelo también del fuego, de las lenguas de fuego. Esto es único, no ha ocurrido otra vez en la historia de la Biblia. Se posaron sobre los discípulos, y no solamente sobre los 12, sino sobre todos los que estaban allí reunidos, lo cual una vez más nos habla de esta amplitud, de esta universalidad. Se posaron, dice, como lenguas de fuego. Por supuesto, cuando usted ve el fuego parece una lengua, ¿no es cierto?, que se está moviendo. Entonces se posaron sobre ellos, sobre sus cabezas, como lenguas de fuego. Y este es un poderoso símbolo de la antigüedad, porque
Nadie sabía exactamente cómo iba a ser el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí lo vieron. Aquí viene. El Espíritu vino para que me seáis testigos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando vino el Espíritu Santo? Testificar. Lo primero que hicieron fue hablar hasta que les dio puntada. Nadie los paraba, ni siquiera lo podían hacer en su propio idioma. Estaban totalmente controlados por el Espíritu Santo y hablaban en idiomas desconocidos para ellos, lenguas. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestro negocio? La misión, pues. Entonces el Espíritu le dice, ¿para qué voy a venir yo? Para cosas lindas, para tener cultos maravillosos, para milagros, para la alabanza. Añadidura, no me confunda. Yo vengo para que hagan la misión. Les vengo a dar poder para. Bueno, eso es lo primero que hicieron. Al mismo tiempo, correspondía con estas palabras tan importantes del Antiguo Testamento, de que Dios viene sobre su pueblo a limpiarlo, el símbolo del fuego. El fuego siempre significó la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el tabernáculo estuvo hecho, el primer sacrificio fue colocado sobre el altar y fue Dios quien mandó el fuego y lo consumió. De ahí en adelante, los sacerdotes tenían que mantener ese fuego vivo, pero no podían hacer nuevo fuego. ¿Me entienden? Ellos tenían que mantener el fuego de Dios. Así que este símbolo en la mentalidad judía, recuerde que esto ocurrió en Jerusalén, entre judíos, en la mentalidad judía ellos captaban, aquí está el fuego de Dios sobre nosotros. Hemos de mantener este fuego encendido. Este fuego es el que nos purifica. ¿Y qué es lo que purifica en primer lugar? La boquita, las lenguas. Dios quiere tomar control de lo que hablamos porque Él quiere usarnos como instrumentos de testimonio. Es un eco de Isaías capítulo 6. Uno que se pone en la presencia de Dios y dice, estoy muerto, estoy fregado, estoy frito, porque siendo un hombre inmundo de labios, en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios dice, en realidad estáis frito, así que chao pescado. No, Dios manda un querubín, un serafín en este caso, que saca una brasa del altar, fuego, y lo coloca en sus labios. Y le dice, ahora has sido purificado, anda a la misión que te he encomendado. Es un eco. Todo judío habría entendido esta relación con mucha claridad. En cuarto lugar, hay una situación, una relación entre Moisés y la ley con Pentecostés. Eso ya lo habíamos visto. El judaísmo, más tardío que esto, pero seguramente estaba en boga ya en esta época, tenía la idea de que la ley fue dada en un día de Pentecostés. O mejor dicho, en Pentecostés Moisés descendió del monte con las tablas de la ley. Entonces se relacionaba esta fiesta de Pentecostés con el minuto de el pueblo recibiendo la ley y recibiendo al mismo tiempo el pacto mosaico. Así que nuevamente lo dijo, aquí se está inaugurando un nuevo pacto y todo judío lo habría pescado, lo habría entendido. Nosotros como gentiles no nos viene automático, pero para un judío leer esto es importante de entender. Y para nosotros es importante de entender lo que ellos entendieron, porque es la teología. En quinto lugar, evidentemente aquí hay un paralelo, otro más, pero esta vez con la Torre de Babel. Cuando vino el juicio de Dios, las lenguas dispersaron a las personas, porque no se podían entender. Ahora que viene el Espíritu Santo, las lenguas los unen, porque las lenguas hablan todas la maravilla de Dios. El Espíritu Santo derramado trae a todos los pueblos a la presencia de Dios. Es el reverso, es el inverso de la Torre de Babel.
En sexto lugar, la venida del Espíritu Santo era la promesa del Padre. Por lo tanto, era el poder necesario para la misión. Y finalmente, en séptimo lugar, el énfasis de Lucas en la obra del Espíritu Santo deja claro que sin la venida del Señor, del Espíritu de Dios, el discipulado que Jesús les mandó predicar es también imposible. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero en el libro de los Hechos, los discípulos son bautizados solamente en el nombre de Jesús. Es lo que ellos entendieron. Hasta ahí llegaba su entendimiento. Pero este entendimiento, un poco más elaborado, aparece en el Evangelio de Lucas, que uno por supuesto tiene la idea de que ocurre antes del libro de los Hechos. Pero la verdad es que se escribió el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se escribió más o menos en la misma época que el libro de los Hechos. Entonces corresponde a una teología de la misma época. Y Mateo, en cierta manera, corrige y dice, el bautismo es el símbolo de hacer discípulos y quiero que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es una corrección? Mientras que en el libro de los Hechos solo bautizan en el nombre de Jesús. Es una corrección de un entendimiento progresado acerca de lo que significa el bautismo. Ya llegaremos a eso, pero ahora solamente quería adelantárselos para mostrar este énfasis. El Espíritu Santo, en esta época de la Iglesia, no es claramente identificado como Dios. Así como Jesús comienza a ser identificado ahora como el Mesías, pero ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? ¿Es el Hijo de Dios, pero es divino o qué miércoles está pasando? Porque el judaísmo está siendo trastocado completamente desde sus bases. La doctrina de la Trinidad empieza a surgir aquí. Miren, ¿dónde está Dios? Está aquí la presencia, pero Jesús nos dijo que era el Espíritu Santo y también nos dijo que Él estaría con nosotros. ¿Cómo se entiende esto? Es un rompecabezas para ellos. Para nosotros lo podemos leer ordenadito en un libro, ellos lo vivieron. La experiencia que tuvieron están relatándolo aquí y de ella nosotros empezamos a hacer doctrina. Fíjense que fueron 15 naciones de inmediato, 15 naciones las que estaban presentes el día de Pentecostés. Y allí les puse en este mapa de dónde venía toda la gente. Ustedes se dan cuenta que venía de todas partes, del mundo conocido, de esa región de Medio Oriente, incluso de Roma. Eso significa para ellos de todo el mundo. ¿Entienden? O sea, no estaban pensando en Sudamérica, en África, en China, no. Eso es demasiado lejos, no tenían esa perspectiva. De todo el mundo conocido llegó alguien y todos estaban entendiendo. Dios está reuniendo al mundo y quiere llamar a todo el mundo a su presencia. Qué cosa más bella. Hablemos del primer sermón de la iglesia. Llegamos finalmente al capítulo 2. No crean que voy a ir tan lento todo el tiempo, pero el prólogo es extraordinario y a veces se le da muy poco espacio en el libro de los Hechos y es impresionante, o sea, de verdad que podríamos haber hecho unas 10 clases solo del prólogo. Y llegamos al capítulo 2, que no es menos impactante. Es el primer sermón de la iglesia después de la venida del Espíritu Santo. O sea, no voy a tocar los primeros 4 versículos del capítulo 2, donde se narra, solo dice unas pequeñas menciones. Pero quiero hablarles un poco del primer sermón en forma muy resumida también, pero suficiente, porque en el libro ustedes pueden ver los detalles y si ustedes lo leen, en realidad no es difícil de captar. Entiendan que no es el primer sermón completo de Pedro. Es el primer sermón de la iglesia, pero no está completo. Ese sermón se puede leer en 5 minutos o menos, ¿no es cierto? Y un sermón de 5 minutos, muy poquito. Entonces, Pedro predicó mucho más, pero Lucas se lo resumió. Así que lo que tenemos acá son las palabras de Pedro traducidas por Lucas
según el entendimiento que logró recibir Lucas, probablemente conversando con Pedro o con otros que estuvieron presentes, y destacando los énfasis teológicos de la época de Lucas. Todas estas cosas se conjugan cuando se empieza a formar la palabra de Dios. ¿Me entienden? Los escritores hablan inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese sentido ellos conjugan todo sin error. Pero es evidente que esto no es que alguien estuviera tomando apuntes del sermón de Pedro 30 años antes y que todos los detalles son exactamente lo que dijo. Yo creo que sí, pero que tienen que haber faltado muchas cosas entre medio. Así que, en primer lugar, lo que destaca de este sermón es el liderazgo de Pedro, que se levanta a predicar. Nadie le dijo, Pedro, dale tú, no. Tampoco dijo, a ver, ¿puedo yo? No, él se levantó. Y esto habla de que seguramente ya tenía un liderazgo y que cuando esto ocurrió, todos se miraron y de pronto todas las miradas quedaron en Pedro. Y él dijo, ¿seré yo maestro? Ok, me paro. Sin embargo, el libro destaca, los 11 estaban a su alrededor, los 11 estaban con él. Destaca este apoyo. No es un caudillo, no es el hombre que se toma el micrófono, no es el tipo llevado de sus ideas, no. Aquí hay un liderazgo natural con respaldo. Y eso es lo que funciona en la iglesia. En segundo lugar, la predicación ocurre después de la evidencia sobrenatural de la venida del Espíritu Santo. Este es un modelo, un principio. La iglesia es la esencia de la experiencia. Si nosotros solo predicamos ideas, entonces nos volvemos, como hace muchos siglos, cristianismo escolástico, cristianismo de seminario, cristianismo de debate, cristianismo psicológico hoy. Pero el cristianismo de hechos es el cristianismo de la experiencia. Ustedes ven y oyen. Déjenme explicarles de qué se trata. Si la gente viene a nuestra iglesia y no ve en nosotros nada especial, no vale la pena que nos llamemos iglesia. Algunas iglesias han traducido eso en hacer por eso apareció el término samba canuta. ¿Me entienden? Un gran desorden. Y es una samba de los canutos. Yo no creo que eso atraiga a nadie, una samba canuta. No es el desorden, el descontrol lo que va a atraer a la gente. Es el denuedo, el poder, la garra, y que estas personas están realmente transformadas, estaban escondidas, no querían saber nada, no quieren que nadie supiera que estuvieron con Jesús, y ahora no les importa nada, nadie los para estos pericos. Cuando la gente ve eso, dice, esto es real. Yo no espero ver en mi iglesia gente gritando con los ojos para atrás y caídos en el suelo para que el mundo se impresione. Yo espero ver discípulos transformados, aguerridos, y de esa manera les aseguro, vamos a hacer un impacto. El discurso habla de Jesús mostrando mediante el Antiguo Testamento que era el Mesías. Esto es un énfasis muy importante en esta época judía, porque se va a enfocar mucho en eso. Pedro, Pablo también, al hablar en las sinagogas, y todos los discípulos van a demostrar por medio de las Escrituras que todo se ha cumplido en Cristo. Cuando el movimiento llegó a los gentiles, este énfasis se fue perdiendo. Y aquí creo que nos está dando un modelo en la predicación. Hay una continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos perderla.
Por eso mantenemos en nuestra Biblia unido el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no, hay que votar el Antiguo y nos quedamos con el puro Nuevo. En efecto, el Nuevo habla de la iglesia, de lo que somos. Pero no podemos votar el Antiguo porque nos habla acerca de lo que vendría. Nos muestra que Dios tiene un programa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. A Dios no le ha tomado nada por sorpresa. Y haremos bien en nosotros entender el programa de Dios. En cuarto lugar, somos testigos de la resurrección, decía Pedro. Otra vez, experiencia. Nosotros no predicamos lo que no hemos vivido, experiencia. Un pastor me dijo con harta sabiduría una vez, Enzo, no prediques nada que el Señor te haya revelado hasta que por lo menos lo hayas practicado 6 meses. Porque no le prediques a las personas cosas que tú estás recién descubriendo sin saber cómo funcionan. Cuesta asimilar esa idea, pero es muy verdadera. Y aquí ellos están diciendo, les predicamos lo que hemos visto y oído. Yo estuve con Jesús resucitado, no me lo cuenta nadie. Tal vez hoy no hablamos de eso, de Jesús resucitado, como experiencia directa, pero tiene que haber una experiencia con el Espíritu Santo por medio de la oración, de la devoción, de que realmente Dios me habla, pues. 5. Dice Pedro, ha derramado esto que ustedes ven y oyes. Nuevamente, evidencia. ¿Qué ve y oye la gente cuando llega a la iglesia? ¿Qué ve y oye? ¿Ve a la gente de atrás en nuestra iglesia murmurando, nunca se sientan y siempre llegan tarde? ¿Eso es el testimonio? Los que están adelante son los que llegan temprano, los que están metidos en la adoración. Los de atrás empiezan a enchufarse tipo 11:45. ¿Ven y oyen una predicación ungida? Porque si no, ahí sí me voy para la casa. ¿Ven que cuando ministramos en verdad el Señor se está moviendo? Y hay poder y hay sanidades. ¿Qué ve la gente de afuera? Hermanos, no que la iglesia tenga que vivir para lo que las otras personas opinan, pero sí aquí hay un modelo. Ustedes ven y oyen algo, por eso tengo el derecho de pararme y decirles, esto que ustedes ven y oyen significa, ¿me entienden? En sexto lugar, el uso del Salmo 110 en las palabras de Pedro es la primera vez que ocurre, posiblemente la primera vez en toda la historia del cristianismo, y nos muestra que fue un salmo muy importante, muy usado en la apologética cristiana, en la defensa del mesianismo de Jesús, y que lo hizo a Pedro llegar a la conclusión, al clímax de este mensaje, que por lo demás sirve este mensaje para estudios de homilética, de cómo se hace un buen sermón, de cómo va guiando hasta llegar al clímax, que es este, capítulo 2, versículos 36. Sepa pues, conclusión, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí tenemos palabras que son poderosísimas. Le ha hecho Curios, Señor. Esto ya es una palabra trinitaria. Y Christos, Mesías, Meshaya. Dios cumplió y Él es. Y Dios lo hizo y lo demostró, porque yo lo vi resucitado y yo lo vi ascender y no me pienso callar, no importa lo que digan. Ese es el sermón de Pedro. Eso es un sermón, para Lucas, es un ejemplo de un buen sermón misionero. El día que dejamos de predicar así, la iglesia se nos fue muriendo. El día que dejamos de predicar con pasión, con convicción, con experiencia, la iglesia se transformó en ideas, en psicologías y en buscar la quinta pata al gato para entretener a la gente. Y última cosa, y con esto termino la clase de hoy, Pedro termina con una oferta.
porque por supuesto un buen sermón produce reacción. Y la gente reaccionó y reaccionó dice, estaban contritos, estaban angustiados. Porque se dieron cuenta del condorazo que se mandaron. Crucificaron al Señor de la vida. ¿Qué haremos, Pedro? Y entonces un buen sermón no termina en el qué, sino que sigue hasta el cómo. Y Pedro les dice, lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse, y entonces recibiréis, ¿qué cosa? Perdón. ¿Y qué más? Y el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Aquí son palabras extraordinarias que ya me voy a pasar, pero se las tengo que explicar. Este es un ambiente judío. Este es un ambiente judío. El arrepentimiento en el mundo griego se transformó en la palabra griega metanoeo, que significa cambio de mente. Pero el arrepentimiento en el ambiente judío es lo que los profetas decían, volveos a Jehová. Esa palabra, ese término, ese concepto en el cristianismo permanece, pero no tanto en la palabra arrepentimiento, sino en la palabra conversión. Así que no me cabe duda que Pedro dijo arrepentimiento, pero lo dijo como lo diría un judío. Y para un judío lo que está diciendo es, vuélvanse a Dios, no solamente cambien de mente. No solamente empiecen a pensar diferente, sean más abiertos, chiquillos. No. Vuélvanse a Dios porque están completamente alejados. Un pasaje donde Pedro lo dice con toda su fuerza es en Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Ahí usa los dos términos griegos para poder englobar el concepto hebreo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está. Para que ustedes puedan entender este arrepentimiento. Hechos 3:19. Ahí está el concepto completo. En el mundo judío ellos habrían entendido. Nos está hablando como un profeta. Vuélvanse a Dios porque están lejos. En segundo lugar les dijo, bautícense. Hechos 3:19 nos aclara que arrepentimiento y conversión es suficiente. Pero en el mundo judío, el concepto de limpieza para poder estar en la presencia de Dios era muy claro. Entonces ellos entendieron esto en términos de Levítico. Las abluciones, la limpieza para poder entrar a la presencia de Dios. Piensen que es la primera vez que se usa el término, el concepto en el cristianismo. Así es que ellos estaban pensando, por supuesto, en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Pero empieza a ampliarse porque dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Así que Pedro está cambiando el bautismo por un bautismo nuevo, que es el que les voy a explicar en la siguiente clase. Así que esto no termina aquí, pero quiero que entiendan lo que está diciendo Pedro. La Iglesia Católica destruyó esto, hermanos míos, y lo destruyó en la mente de miles de personas. Solo tienen que tener el bautismo para la regeneración bautismal y con el arrepentimiento de sus papás o un cambio de mentalidad es suficiente. Nada de eso, dijo Pedro. Él está hablando como un judío a judíos. Vuélvanse a Dios, laven sus pecados por la obra del Mesías. Él es el Mesías, Dios le ha hecho Señor y Cristo y ha derramado esto que ustedes ven. Ahí está la evidencia. Vuélvanse a Dios y recibirán. No hay ninguna otra opción porque Dios promete y cumple. Ustedes lo están viendo. ¿Qué van a recibir? Perdón. Esta palabra perdón significa borrar. Es una palabra
que viene del comercio en aquella época, significa borrar la deuda, quitar, no se los va a tomar en cuenta. En efecto, ustedes rechazaron al Mesías, de verdad lo crucificaron, son culpables, merecen el infierno, pero la bondad de Dios ha sido derramada. Él está dispuesto, si ustedes se vuelven a Él, de verdad les va a cancelar la deuda. Y cuando ustedes tengan la deuda cancelada y en la limpieza para estar en la presencia de Dios, entonces la presencia de Dios no solamente les va a dar la bienvenida, sino que va a habitar en ustedes. Esa es la oferta del nuevo pacto. Esta oferta dicha para judíos, ahora había que traducirla para gentiles. Y ese fue el trabajo de la iglesia. Esto que es totalmente correcto, ahora había que decirlo para gente como nosotros. Pero con lo que les acabo de decir, y es lo que hizo la iglesia, ahora se entiende, ¿no es cierto?